Muchísimas gracias por la aclaración. Esto es un mensaje para todos y realmente felicitaciones, ya estamos en 171 personas. Además se ha hecho internacional, Leticia, el primer encuentro del lenguaje claro, porque acabo de leer Montevideo, Uruguay y España. Así que tenemos 13 provincias, muchísimos barrios. Hay una segunda persona de Montevideo, otra de España. Bienvenidos a todos, ya lo estamos haciendo iberoamericano el instituto, Carlos. Estimadísimos, este mensaje es para todos. Esto. Perdón, Leticia. Es un enorme placer poder llegar a tanta gente de distintos Claro, lugares sí. que les interesa genuinamente el tema. Claro que sí, claro que sí. Un pequeño aviso antes de comenzar con la entrevista que nos convoca. Vamos a hacer una entrevista dialogada. Las preguntas de ustedes las vamos a aceptar durante esta hora de trabajo. Tal vez nos pasamos unos minutos, no tenemos un tiempo exacto, sí nos comprometemos a mantener la agenda. Pero pueden ir ustedes haciendo preguntas en el chat. Tanto Carlos como yo vamos a ir agrupando estas preguntas y junto con las preguntas que Leticia nos va a responder en esta introducción del Seminario del Lenguaje Claro, vamos a ir respondiendo lo que ustedes necesiten y deseen saber. Así que a partir de ahora, cuando ustedes quieran, en el chat, los micrófonos no pueden estar habilitados porque somos más de 170 personas, pueden ir consultando que yo voy a representar estas preguntas. Ahora sí, Leticia, bienvenida. Leticia Montiel, María Leticia Montiel, no solamente es la secretaria legal y técnica de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es marplatense y hizo su carrera de economía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Luego en la Ciudad de Buenos Aires se graduó en políticas públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajó en diferentes áreas, trabajó en el Ministerio Nacional de Economía, en trabajo, en cultura, en educación, en salud. Fue representante en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en el año 2006 se sumó al equipo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como directora de Gestión Pública y Presupuesto en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Hacienda. Desde hace 15 años que Leticia trabaja en la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que no dice su currículum, y que pueden ustedes también aprovechar para hacerle consultas a través de esta entrevista, a través mío, es que es una gran armadora de equipos, una gran comunicadora y una gran gestora / solucionadora, ¿de acuerdo? Cuando ustedes le preguntan algo a Leticia, tiene la habilidad de ver en el problema una solución y el problema como una oportunidad. Yo creo que en gran parte por eso nos va a compartir estos conceptos de lenguaje claro. Así que, bienvenida Leticia una vez más. Y ahora sí, la primera pregunta. ¿Qué es el lenguaje claro? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Como dijo Marcos, para mí trabajar en el Estado y trabajar haciendo políticas públicas es más que un trabajo, una pasión. Y siempre fue así, y siempre me pareció importante la participación de nosotros ante las distintas políticas públicas. ¿Qué es lenguaje claro? Yo no soy una experta en lenguaje claro. La especificidad del lenguaje claro la van a dar los expertos durante la jornada. Pero yo soy, como dijiste recién, una gestora del lenguaje claro, ¿sí? Y queremos lograr con el lenguaje claro como política pública que el ciudadano entienda 3 principios básicos del lenguaje claro, que son precisión, concisión y claridad, y salgamos del lenguaje oscuro, que muchas veces desde el Estado hablamos con lenguaje oscuro, con tecnicismos, con gerundios, con latinismos. Tenemos una forma de expresar y de hacer la normativa y de comunicarnos con el ciudadano que no nos permite comunicarnos con claridad, un lenguaje oscuro.
Y el objetivo, claramente, es llegar al ciudadano de una forma simple y clara para que entienda cuáles son las políticas públicas que implementamos desde el gobierno. Eso es el lenguaje claro. Después, en las jornadas, ustedes seguramente van a ver enfoques del lenguaje claro más específicos de acuerdo a la temática, o salud, o educación, ¿sí? Que en esos casos uno tiene que hacer un análisis más profundo y comunicar y utilizar el lenguaje claro de una manera distinta. Pero nosotros, desde la Secretaría, para todo el gobierno de la ciudad, el lenguaje claro es un instrumento para comunicar políticas públicas de forma clara y sencilla, para que el ciudadano entienda qué le estamos diciendo en la comunicación. Leticia, qué interesante este concepto que utilizás, y hay una alumna del instituto que hace referencia, hablaste del lenguaje oscuro, ¿no es cierto? El lenguaje oscuro que muchas veces lo que produce es no entendimiento, ¿no es cierto? Alguna vez te escuché decir que entender es un derecho. ¿Por qué? ¿Por qué esto de llevarlo no solamente al punto de vista del sentido común, sino entender es un derecho de los ciudadanos? O sea, nosotros desde el gobierno y desde el Estado pensamos, cuando armamos esto, que entender es un derecho. Y también la obligación del gobierno hacernos entender. Es un derecho del ciudadano y es una obligación del Estado hacernos entender. Y llegar al ciudadano desde manera simple y sencilla, como les dije. Nosotros, yo desde el 2015, que estoy trabajando en la Secretaría Legal y Técnica, y que tengo por objetivo, más allá del programa del lenguaje claro, llegar al ciudadano y llegar con políticas públicas, con conceptos fuertes, cercanos, simples y ágiles, no solamente para el lenguaje claro, sino para las distintas cosas que hacemos desde la Secretaría, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? Para esto que estoy diciendo, para que en realidad el ciudadano pueda entender de manera simple qué es lo que le queremos comunicar, ¿sí? Y lo que le queremos comunicar muchas veces nosotros, desde las normativas que sacamos, se hace difíciles de entender, porque hablamos, o sea, porque en realidad cada uno de estos, cada una de las normativas que sacamos, desde las distintas áreas, tienen tecnicismos. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es convertir estas políticas públicas, educación, salud, seguridad, en lenguaje simple y sencillo, como para que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Específicamente. Nosotros, dentro del gobierno de la ciudad, estamos trabajando en un proyecto de lenguaje claro ya hace 2 o 3 años, y como antes de empezar mencionaste la pandemia, un hecho importante fue la pandemia. La pandemia aceleró de una forma muy vertiginosa el hecho de que cada vez que sacábamos, ¿sí?, una normativa de la pandemia, con los protocolos y con las distintas normativas que sacábamos, cada vez teníamos más consultas en función de qué es lo que decíamos con los protocolos. Por ejemplo, cuando sacamos el protocolo de comercios y a qué distancia tenía que estar, a qué no distancia tenía que estar, si tenía que estar la ventana abierta, si tenía que haber aire acondicionado. Ahí fue donde tuvimos un montón de consultas de cómo la gente interpretaba la norma. Por lo tanto, nosotros también hicimos un compendio de COVID en su momento, como para que cada uno, y desde las distintas áreas de la ciudad, pudieran entender qué era lo que tenían que hacer cada vez que nosotros sacábamos una disposición, un protocolo, una resolución o un decreto, cuando hicimos, obviamente, el decreto de las ASPO. Pero esa fue un quiebre en muchos sentidos, ¿no? Porque la pandemia produjo un quiebre en un montón de cosas, y algunas cosas, como estas,
fue un avance vertiginoso que nosotros utilizamos para que en realidad pudiéramos llegar de una manera más eficiente y más clara y fuera mucho en ese momento donde en realidad nos acordamos todos era súper difícil comunicarse y donde nosotros respondíamos rápidamente a estas cuestiones en las distintas áreas en lenguaje claro, ¿sí? Esto fue un hito. Como vos me dijiste, los ciudadanos tienen derecho a entender, ¿sí? Nosotros tenemos en la Secretaría un programa de lenguaje claro que te voy a contar específicamente qué es lo que venimos haciendo, ¿sí? El año pasado y el anteaño elaboramos una guía y un manual del lenguaje claro, ¿sí? Hicimos un evento en forma conjunta con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, donde fue súper enriquecedor todo lo que aprendimos en ese evento. Y en ese momento elaboramos una guía, un manual de lenguaje claro, que tenía por objetivo derramar, ¿sí?, este programa en todo el gobierno de la ciudad. Te cuento que hicimos un hito fundamental en el lenguaje claro, es la formación de los agentes, es formar a cada uno de los agentes del gobierno que está trabajando en políticas públicas, que está haciendo una disposición, una resolución, o que en realidad está comunicando, ¿sí? Y lograr que gran cantidad de agentes se inmiscuyan en el lenguaje claro. El curso de capacitación que hicimos logró llegar a 1.500 personas, ¿sí? Y fue un verdadero impacto. Pero no nos quedamos con eso. Nosotros queríamos avanzar claramente y provocar un cascadeo más amplio en todo el gobierno de la ciudad, ¿sí? Por lo tanto, trabajamos en este proyecto. Una mirada importante en todo esto es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología nos permite utilizar la tecnología para implementar políticas públicas y para hacer que las políticas públicas lleguen a más gente de manera más eficiente y eficaz. Y ese fue también otro objetivo al principio de cuando nosotros empezamos con el equipo a pensar de qué manera implementamos este programa. ¿Cómo hacemos para llegar a más gente? ¿Qué hacemos? Primero una guía y un manual. Bueno, ahora capacitamos. Bueno, después de capacitar, ¿qué hacemos? Después de capacitar, queríamos llegar. Estábamos ansiosos por llegar a más gente, por cascadear más. Por lo tanto, utilizamos la tecnología, pensamos de qué manera la tecnología nos podía ayudar. Como nos había ayudado un montón de veces en el gobierno de la ciudad para lograr un objetivo que era llegar a más gente y para hacer de alguna manera, que es un objetivo del lenguaje claro, más transparentes, ¿sí? Porque el lenguaje claro también permite ser más transparentes con el ciudadano. Y en ese caso, lo que hicimos fue aplicar la tecnología al lenguaje claro, ¿sí? Como un instrumento para facilitar esto. No sé si... Muy bueno, Leticia. No solamente muy interesante y muy claro, valga la redundancia, sino que dispara un montón de preguntas. Y la primera pregunta, Leticia, es, pienso en la palabra paradigma, ¿cierto? El paradigma es un filtro, un tamiz mental, una manera de hacer las cosas. Decenas de miles de empleados en la ciudad de Buenos Aires, años y años haciendo las formas de determinada manera. Tecnicismos
que corresponde la palabra tecnicismo para un vecino o para alguien que no entiende. Si dos economistas, como vos y un colega, o dos abogados hablan de un tema específico, para ellos no es tecnicismo, pero sí para otra persona o para un ciudadano, sí. ¿Cómo hicieron para romper ese paradigma? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿fue necesaria una pandemia para romper el paradigma o esto venía madurando? Y para romper, obviamente era un paradigma donde nosotros como equipo veníamos trabajando. ¿Por qué veníamos trabajando? Primero porque en realidad cada vez que prácticamente a veces recibíamos, la Secretaría Legal y Técnica está a cargo del digesto y está a cargo del boletín de la ciudad. Y era una discusión muchas veces cuando llegaban normas que eran inentendibles o que eran muy difíciles de leer, de corrido, ¿sí? Eran difíciles de entender. Eso era un desafío, ¿sí? No viene desde la pandemia. La pandemia lo que permitió y lo que en realidad hizo es que rápidamente nosotros pudiéramos, como en el caso concreto, ¿sí? Y aparte porque en realidad me parece que en el caso concreto de la pandemia había un tema específico que era el COVID, y que el COVID tenía varias aristas, pero esas varias aristas que tenían, nosotros las tratábamos de escribir en lenguaje claro, y a pesar de esto venían las consultas. Quiero decir, la pandemia aceleró quizás un proceso que nosotros veníamos viendo. Ahora, el lenguaje claro viene hace mucho tiempo, y nosotros, desde la Secretaría, cada vez que recibíamos una normativa, nos dificultaba leerla. Por lo tanto, hace bastante tiempo que en realidad venimos trabajando en este lenguaje oscuro, o en este lenguaje que no sé si es oscuro solamente, sino que es poco entendible para cualquiera. Más allá de, como vos decís, en algunos casos específicos, uno tiene que hablar con tecnicismo, ¿sí? Pero la comunicación del gobierno en general tiene que ser mediante el lenguaje claro. Entonces, esto fue romper un paradigma hace mucho más tiempo atrás. La pandemia lo que nos permitió es avanzar de alguna manera en todo lo que era un trabajo específico. Era como más fácil también comunicar este tipo de cosas y tener una retroalimentación, porque era un tema específico. Entonces, a pesar de los momentos complejos que vivíamos, ¿sí? Sí, sí, clarísimo. Y Estela Unco dice en el chat, el lenguaje claro, fíjate, ¿no? El lenguaje claro democratiza la comunicación, ¿cierto? La hace llana, la hace accesible, la hace asequible. Lo hace más transparente. Esto uno lo podría conectar también con democratización y gobernabilidad. Sí, tiene que ver con la gobernabilidad, con en realidad acceder a las políticas y entender, y que todo el mundo entienda, ¿no? Por eso es la democratización y la gobernabilidad, me parece, ¿sí? Que es para nosotros un hito importante en el gobierno. Leticia, van dos nuevas preguntas, una del público y otra. Perdóname, Por favor. ayer tuve una jornada de acceso a la información, ¿sí? Y también el lenguaje claro, ¿sí? Permite claramente tener mejor acceso a la información. Cada vez que en realidad nosotros o los ciudadanos piden información para que nosotros le brindemos, como la ley de acceso a la información, si nosotros lo escribimos en lenguaje claro, es mucho más fácil acceder a ella, ¿sí? O sea que tiene como varias aristas y varias cosas positivas. Sí, decimos. Excelente. Leticia, nombraste la palabra normativa. Una persona pregunta, ¿cuántos expedientes hay por semana en la ciudad de Buenos Aires? No sé si tenés el número, pero podés llegar a contarnos tal vez cuánta información hay. Y la pregunta que yo sumo a esto que consulta Roberto es, ¿sería posible sin un expediente electrónico o sin tecnología?
Expedientes es diferente a normativa, ¿sí? Los expedientes de la ciudad, yo les cuento a los que no saben, nosotros en el gobierno de la ciudad hace más o menos casi 13, 14 años implementamos un gestor de documentos electrónicos, expedientes electrónicos. En la ciudad se gestiona por medio de expedientes, no existe el papel, ¿sí? Por lo tanto, la gestión de expedientes electrónicos, que es por medio del SADE, es la forma de gestionar los distintos expedientes que nosotros trabajamos en el gobierno. La normativa es obviamente distinta, muchas veces un expediente termina en normativa, pero no necesariamente es lo inverso, ¿sí? Hay millones de expedientes. La verdad es que no sabría decirte con qué cantidad de expedientes hoy en día trabajamos, ¿sí? Pero claramente la cantidad de expedientes que tenemos y la producción de datos que tiene la ciudad es la mayor productor de datos, somos los mayores productores de datos del gobierno de la ciudad, es impresionante. No sabría decirte qué cantidad de expedientes, pero quiero decir que no hay un vis a vis entre el expediente y la normativa, porque la normativa es la que después aparece publicada en el boletín oficial y después se recolecta en el digesto. Por lo tanto, en realidad es diferente el concepto, ¿sí? Bien, bien, muy bien. Y aprovecho para pedirte otra opinión. Romina nos consulta si hubo algún tipo de resistencia u opinión por parte de funcionarios, porque dice que escuchó que con el lenguaje claro se vulgariza el vocabulario. ¿Qué opinas, Leticia? Con el lenguaje claro a mí me parece que no se vulgariza el vocabulario. Los funcionarios, como vos me preguntaste antes, tienen muchas veces mucha resistencia al cambio. Y les es cómodo seguir trabajando como trabajábamos, como se trabajaba, y en una cosa que seguramente todos habrán escuchado, siempre se hizo así. Y el siempre se hizo así a mí siempre me incomodó. Por lo tanto, me parece que llevar el lenguaje claro es expresarnos para el ciudadano de forma simple, vuelvo a repetir, y sencilla. El tema es que quizás, como vos dijiste antes y como yo les aclaré, nosotros cuando sacamos, por ejemplo, una licitación, un convenio, una estructura, usamos a veces lenguaje más técnico. En una licitación yo uso el lenguaje más técnico. Lo puedo llevar lo más extremo al lenguaje claro, pero en realidad hay cosas que sí necesitan tecnicismo. Lo que nosotros hablamos con lenguaje claro muchas veces son las políticas públicas que llegan al ciudadano, ¿sí? Y que en realidad, por ejemplo, un trámite. Nosotros los trámites que tiene la ciudad, por ejemplo la licencia de conducir, un trámite de habilitaciones, tratamos de que esos trámites específicamente sean simples y se expresen y puedan los ciudadanos entenderlos de forma clara. Nosotros, dentro del proyecto de la Secretaría y dentro del programa de lenguaje claro, lo que hicimos fue hacer una prueba piloto con notificaciones electrónicas, para darte respuesta a lo que a lo que están preguntando. ¿Qué hicimos en este caso? ¿Qué son las notificaciones electrónicas? Son comunicaciones al ciudadano de aspectos jurídicos, normativos, específicos, por los cuales nos tenemos que comunicar con el ciudadano. Anteriormente a aplicar el lenguaje claro, las notificaciones electrónicas eran una transcripción de la ley de procedimientos administrativos. ¿Qué le ocasionaba al ciudadano cada vez que le llegaba una notificación electrónica? La leía y entendía la mitad de las cosas que desde el gobierno y desde el Estado nosotros queríamos comunicar. Con el proyecto de lenguaje claro,
lo que tratamos de hacer y lo que logramos fue que esas notificaciones electrónicas se traduzcan a lenguaje claro y que el ciudadano, cuando recibe una notificación electrónica, sepan qué le queremos comunicar, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir en este caso. Y en realidad, cuando uno logra comunicar esto en una notificación electrónica, el ciudadano entiende qué es lo que nosotros le queremos decir. Por lo tanto, esta prueba piloto nos sirvió de experiencia para saber que en realidad la implementación del lenguaje claro en una cosa chica, como es la notificación, las notificaciones y las cédulas de notificaciones, podríamos lograr que esta política pública se derrame y sea útil, ¿sí? Y nos resulte útil, y nos resulte de impacto, ¿sí? Es un impacto claro al ciudadano, ex ante y ex post, ver cómo la utilización de este programa tuvo una llegada muy fuerte en función de lo que yo te estaba diciendo, ¿sí? En función de la claridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Antes, leer un artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos era complicado. Cuando nosotros le dijimos claramente qué era lo que tenía que hacer en cada caso y lo tradujimos, fue mucho más fácil. ¿Qué es lo que queremos lograr? Democratizar las cosas que, como dijo, democratizar lo que hacemos desde el gobierno. Democratizar las políticas públicas, aunque sean muy pequeñas y algunas que tienen mucho más impacto. Mientras hablabas, Leticia, pensaba en una palabra que mencionaste 3 veces y es una palabra muy simple. Y es la palabra simple. Hacerlo simple, ¿no es cierto? Qué maravilloso es cuando un docente explica algo complejo de manera simple. Qué fantástico es cuando un comunicador, un orador, inclusive un funcionario, hace que con simpleza vos puedas entender, ¿no es cierto? Y hablábamos también de la pandemia. Hubo 2 pandemias, creo yo, esto es una opinión personal, la pandemia y la infodemia, ¿cierto? Hace un rato recordábamos la época de pandemia y recordaba ese momento en donde la tele, internet, las redes sociales nos contaminaban de información, fake news, información de opinión, información con pocos argumentos. Qué valioso es cuando un proyecto arranca simple. Qué interesante que es cuando la actitud del protagonista es: lo quiero hacer simple, fácil, sencillo. Alguna vez te escuché decir que si responde a la ley de las 3C, fantástico, claro, concreto y conciso, ¿no? Claro, concreto y conciso. Te hago una nueva pregunta, Leticia. ¿Están ya aplicando el lenguaje claro en documentos del gobierno? Recién te dije claramente que nosotros estamos aplicando el lenguaje claro a documentos del gobierno. En la primera fase fue obviamente la capacitación, ¿sí?, a los agentes de gobierno para que implementen el lenguaje claro. Después fue claramente el proyecto que conté recién del uso de cédulas de notificación, y estamos usando el lenguaje claro y queremos llegar a más cantidad de gente para lograr que el lenguaje claro penetre en todos lados, ¿sí? Y me parece importante, en este caso, contarles la frutilla del postre, que para nosotros es un orgullo lo que les voy a contar ahora, que quizás algunos lo sepan, pero el uso de la tecnología nos permitió aplicar la tecnología al lenguaje claro. Nosotros como gobierno hace 15 años que venimos implementando tecnologías en los sistemas, como les dije en un comienzo. En un comienzo, hace ya como 15 años atrás, implementamos SADE, después implementamos BAC, que es la forma de compra electrónica. También implementamos tecnología en lo que es evaluación de impacto de los proyectos con PIC. O sea, nosotros, desde el gobierno de la ciudad, utilizamos la tecnología en los distintos sistemas para que sea más eficiente y para que en realidad
producto del trabajo interno que hacemos desde la Secretaría, que muchas veces, como yo digo, el trabajo interno de las secretarías y del resto de las direcciones generales técnicas y administrativas no se ve, pero es el trabajo que hace que las cosas sucedan posteriormente. Por lo tanto, el uso de la tecnología y las áreas y nuestras áreas hacen posible que un montón de políticas públicas se puedan implementar. El uso de la tecnología es un instrumento, claramente. ¿Y qué hicimos? Como nosotros tenemos experiencia en el uso de la tecnología y en el impacto de las políticas públicas y de la gestión que hacemos casi todos los días en el gobierno de la ciudad para lograr distintos tipos de proyectos, usamos la tecnología para crear una API de lenguaje claro. ¿Qué es esto? Junto con la guía, ¿sí? La guía del lenguaje claro, el manual, que establece diferentes tipos de parámetros, ¿sí? Nos contactamos con un desarrollador y le empezamos a contar de qué manera nosotros habíamos implementado el manual, la guía del lenguaje claro, que queríamos capacitar, que queríamos llegar a todos, y de qué manera esto se podía traducir en el uso de la inteligencia artificial, que ahora está tan en boga, para lograr llegar a más gente. En base a esto, desarrollamos una API que es CLAPI, que nunca me acuerdo en realidad cuál es las siglas, por lo tanto, es el corrector del lenguaje administrativo para políticas públicas inclusivas. La verdad que decir todo eso es horrible, por lo tanto le vamos a decir CLAPI porque ya está, ¿sí? ¿Qué logramos con esto? Que en realidad cualquiera que hoy escriba una normativa, lo introduzca a CLAPI, y CLAPI lo que va a hacer es corregir y te va a devolver en lenguaje claro ese texto corregido. Este lanzamiento lo vamos a hacer en julio, y para nosotros es un trabajo que fue un trabajo muy dedicado, un trabajo en equipo. Fundamentalmente el equipo trabajó en establecer parámetros. Ustedes saben que desarrollar un sistema muchas veces no es una cosa sencilla, sino que hay idas y vueltas permanentes. Entonces venimos trabajando en estas revisiones permanentes, y en julio va a estar a disposición para el uso del gobierno esta API de lenguaje claro, que va a permitir, obviamente, ir mejorando las versiones a medida que se va usando el instrumento, pero que en realidad para nosotros es un sueño cumplido, ¿sí? Dejar esto en el gobierno como para que las siguientes gestiones puedan utilizarlo es un sueño que veníamos pensando hace mucho tiempo, y que pudimos concretarlo, y que pudimos hacerlo, y que lo vamos a compartir con todos, ¿sí? Impresionante, Leticia. Más que un sueño, parece una utopía hecha realidad, ¿no es cierto? Porque hablar hoy de un sistema, de una aplicación o de una inteligencia que te permita hacer simple lo que podría ser complejo, la verdad que felicitaciones. Leticia, quiero contarte, antes de la próxima pregunta, que hay una persona de Ecuador y una persona de Estados Unidos, así que no solo ya somos iberoamericanos, sino que somos bilingües en este encuentro. Leticia, sos una armadora de equipo, sos una gestora. ¿Cuántas personas, de qué áreas, tal vez no tenés el número exacto, pero quiénes intervienen para un proyecto de lenguaje claro y quiénes intervienen para un proyecto como CLAPI? Mira, para un proyecto, primero, el manual y la guía fue un proyecto multidisciplinario, donde los que intervinieron fueron lingüistas, correctores,
los que usaban técnicas legislativas, por lo tanto es un grupo interdisciplinario. Y obviamente para CLAPI lo que convocamos fue una empresa, ¿sí?, que desarrolla tecnología y que desarrolla sistemas específicos, donde lo más interesante de todo esto fue cómo fuimos trabajando con ellos, ¿no? O sea que en realidad primero, obviamente, hubo 7.000 textos que empezaron a analizar, y en base a esto se fue mejorando la puesta en producción, como dicen en sistemas, y a partir de ahí trabajamos en forma conjunta y a la par con la empresa que nos está ayudando a lograr este sueño, como decíamos, ¿sí? Son multidisciplinarios. A mí me parece que las políticas públicas, ¿sí?, y para lograr unas políticas públicas de impacto, es fundamental tener una visión transversal, ¿sí?, una visión multidisciplinaria. Ya no es más la solución de políticas públicas una visión de determinados perfiles, sino que es importante integrar, porque eso lo que nos permite es ver los distintos puntos de vista y ver cómo, y claramente el uso de la tecnología nos permitió en forma casi exponencial, si querés, lograr un montón de cosas. Entonces, claramente el equipo es interdisciplinario, el equipo tiene visiones diferentes y tiene claramente perfiles totalmente distintos. Por lo tanto, gestionar estos perfiles siempre es un desafío, ¿sí? Porque que estos perfiles se entiendan, que estos perfiles concuerden y lleguen al objetivo que queremos lograr, es un desafío. Y es un desafío que el equipo lo ha hecho de forma espectacular, porque ha trabajado, como te dije, con los distintos perfiles y hemos logrado implementar, desarrollar CLAPI. Muy bueno. Leticia, vos sabés que en los manuales de gestión, de administración, algunos autores insisten en que los cambios culturales rotan cada 15 o 20 años. Estamos, tu opinión, ¿no es cierto?, con lenguaje claro y sobre todo con CLAPI y la intervención de la inteligencia artificial y tanta tecnología y tanta ruptura de paradigma. ¿Crees que estamos frente a un cambio cultural en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene haciendo un cambio cultural hace muchos años. Me parece que el cambio cultural viene en principio como de la implementación de sistemas y de cambiar claramente la forma que teníamos de trabajar cuando llegamos, ¿sí? Implementamos sistemas, simplificamos trámites, hicimos expedientes electrónicos de licitaciones, llegamos mejor con algunas políticas públicas en relación a los trámites de permisos, de habilitaciones, de licencias. O sea que el cambio cultural es la implementación de la tecnología y es la implementación de políticas públicas que nos permitan llegar mejor a implementarla, ¿sí? Valga la redundancia. Por lo tanto, el cambio cultural es algo que fue fundamental en el gobierno de la ciudad. Por eso, cada vez que nosotros hacíamos una implementación de estas cosas, a la par trabajábamos con las áreas de recursos humanos para que las áreas de recursos humanos nos acompañen en el proceso, ¿sí? Y esto fue fundamental. Al principio había una resistencia importante cuando empezamos, y cada vez que queremos implementar algo hay una resistencia, pero cada vez que queremos hacer algo como esto, un proyecto como este, lo que hacemos es que nos acompañen las partes blandas de recursos humanos, como para que en realidad la gente entienda a dónde queremos llegar y le expliquemos a dónde queremos llegar y le expliquemos cuál es el objetivo, ¿sí? Cuando uno trabaja explicándole a dónde quiere llegar y cuál es el objetivo,
el cambio cultural es más fácil de hacer, pero claramente el cambio cultural, ¿sí?, fue una de las políticas del gobierno de la ciudad que nos permitieron lograr los objetivos que logramos, ¿sí? Lograr hacer un hito en la ciudad, como todos ustedes saben, que es el Paseo del Bajo, lograr las bicisendas, lograr el Metrobús, lograr las plazas mejores. Bueno, todo eso se logró con un cambio cultural, que era parte de la política pública. Claro, claro, Leticia, claro que sí. Mientras contabas esto último, que lo podemos ver todos los que estamos cerca de Buenos Aires, ¿no es cierto? Recordaba también una carta que recibí de mi compañía de teléfonos hace poco por un pequeño error que hubo en la administración. Y esto del lenguaje claro no es solamente patrimonio de los gobiernos o del ámbito público. Y mientras invito a todo el público, hay 200 personas, a que comiencen a hacer las preguntas para Leticia, más allá que llegaron algunas, hay una alumna que dice: soy traductora, técnico científico y literario. Trabajo en una empresa de software con todo lo relacionado al lenguaje que utilizan los chatbots. El lenguaje claro puede aplicarse en muchos medios. Creo que es fundamental su difusión, no solo en el ámbito político. Leticia, como usuaria, ¿sufrís de la ausencia de lenguaje claro de las empresas? Obviamente sufrimos de la ausencia del lenguaje claro en la comunicación de las empresas y en la comunicación de los privados, ¿no? Hoy, y me parece fundamental usar el lenguaje claro para los privados y para los distintos sectores. Nosotros con el equipo estamos trabajando en un proyecto para mejorar el lenguaje claro en un sector tan complejo, producto, mira vos, de la pandemia, que es salud, ¿sí? Y lo que mejoraríamos, que era lo que hablábamos con el equipo, si nosotros implementaríamos lenguaje claro en la forma de comunicarse que tienen los distintos agentes de salud con el paciente. Sería totalmente distinto, porque uno muchas veces, como en esos casos, tiene asimetría en la información, lograr entender lo que nos dice un médico, lograr entender lo que, como vos dijiste, te dice una empresa de telecomunicaciones o te dice un banco, como cuando llegan las comunicaciones de los bancos que uno no entiende nada. Bueno, lograr que las empresas usen lenguaje claro también es un objetivo en sí mismo, y también podría ser un objetivo, ¿por qué no?, propio del Estado, pero que claramente es una responsabilidad de los privados comunicar con lenguaje claro, ¿no? Y también tiene que ver, como te dije, con el acceso a la información. Todas las políticas públicas que tienen que ver con la transparencia, con el lenguaje claro, con el acceso a la información, tienen que ver con la pregunta que hizo esta persona, ¿no? Claro que sí, porque, siendo sinceros, comunicar en forma transparente, Leticia, es un riesgo. Tal vez los bancos no quieren comunicar todo en forma clara, ¿no es cierto? Porque te están cobrando lo que te están cobrando, o porque una empresa de telecomunicaciones factura lo que factura, ¿no es cierto? Hay una frase que a mí me impacta desde la comunicación, que es: no compro porque no quiero porque no entiendo. No compro porque no quiero porque no entiendo. Yo no compro, yo no acepto si no entiendo, ¿cierto? Creo que sobre esto se basa el Me lenguaje. parece que claramente, con el uso de la tecnología y con lo que fue también la pandemia, ¿sí?, los ciudadanos empezaron, como nosotros empezamos, o sea, fue tan paradigmática, ¿no?, la pandemia, que cada uno de nosotros empezó a comprar cosas por medios no convencionales, que cada vez que sucedía esto, cada vez que sucedía una cosa como esa, que nosotros comprábamos algo, pedíamos aclaración. Por lo tanto, me parece que en realidad esto también ha evolucionado, ¿sí? El ciudadano y el que compra cada vez pide, de alguna manera, que le sean más claros en lo que venden, ¿no?
Y la pandemia sirvió para muchas de estas cosas, porque nos empezamos a comunicar de manera diferente, y porque empezamos a comprar de manera diferente, y que empezamos a pedirle especificaciones más simples y sencillas, o más simples a las personas que nos estaban, a los proveedores que nos estaban vendiendo, a las empresas que ofrecían servicios, ¿sí? Entonces me parece que vamos en ese camino, ¿sí? Y ese camino es un camino a construir, y es un camino a construir en forma conjunta con el sector privado. Leticia, ¿cuánto hay? Pregunta una persona, pregunta un colega, ¿cuánto hay de trabajo manual y cuánto hay de trabajo tecnológico? Tal vez no hay un porcentaje, pero ¿podrías dar una explicación de cómo es esta interacción? Yo no tengo la función de producción en la cabeza, ¿sí? Para los que digo, la función de producción es una forma de ver qué porcentaje hay de cada uno de los recursos para lograr un objetivo, porque la verdad es que no sabría decirte, nos tendríamos que poner a hacer el cálculo. Me parece re buena la pregunta para que el equipo pueda responderle a él dentro de un tiempo y diga qué porcentaje nosotros tenemos de trabajo manual o de trabajo de recursos humanos y qué porcentaje de tecnología aplicamos en estos casos. En los casos o sea, habría que hacer la función de producción y habría que hacer el cálculo. La verdad es que es re útil la pregunta como para que nos quedemos con el trabajo y le podamos dar respuesta, porque hoy no sabría decirte claramente si es un 70, un 30, un 40 y un 60. No sabría decirte esto, ¿sí? Claramente, porque tendríamos que tener cuantificación más concisa y más clara para que yo le dé la respuesta. Bien, bien. Leticia, y mencionaste la salud. ¿Qué otra área, qué otro eje de cualquier gobierno, de Ciudad de Buenos Aires o cualquier gobierno, requeriría de cierta urgencia o necesidad de lenguaje claro? En tu opinión, por supuesto. En mi opinión, sería muy importante aplicar lenguaje claro. Como dijimos, nosotros estamos trabajando con el Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial está implementando este proyecto del lenguaje claro, pero la justicia y el Poder Judicial tiene que ahondar, como nosotros, como Poder Ejecutivo, tenemos que seguir trabajando en lenguaje claro. Y otro de los sectores que me parece importante que tenga lenguaje claro es la seguridad, ¿no? La policía, como ustedes saben, para nosotros es un área de total impacto y de preponderancia. Por lo tanto, la utilización del lenguaje claro en el tema de seguridad también sería de gran impacto. Me parece que toda la utilización del lenguaje claro, pero la justicia y son los primeros que en realidad se me ocurren en este momento, son dos sectores donde si uno implementaría el lenguaje claro tendría un impacto importante. ¿Sí? Como en la salud, ¿no? Como te dije, en la salud. Sí, acá algunos hacen la misma salud referencia. hay más asimetría de información, por lo tanto el lenguaje claro todavía, o la utilización del lenguaje, o una forma de comunicar más simple, tendría un impacto mayor. Sin dudas. Una alumna dice, en la Facultad de Derecho se debería formar en lenguaje claro, y no implica dejar de usar términos técnicos. Interesante, ¿cierto? Exacto. Nosotros ayer, como les dije, tuve una jornada de acceso a la información donde alguien se acercó y nos dijo, la verdad es que en la Facultad de Derecho deberían tener como un instrumento fundamental la utilización del lenguaje claro. No sé si solamente en la Facultad de Derecho, me parece que en muchas facultades donde la comunicación es importante, deberían implementar el lenguaje claro. ¿Sí? Porque el lenguaje claro es comunicar a la gente, y comunicar a la gente, el derecho es una de las maneras, pero bueno, hay muchas otras áreas y carreras que deberían tener
lenguaje claro para comunicar. Excelente, Leticia. Bueno, hay varias preguntas, hay comentarios. Axel dice, primero hay que empezar con lengua y literatura básica. Hay algunas cuestiones humorísticas y otras irónicas y también reales, es cierto, todos sabemos en el contexto en el que estamos viviendo. Nos quedan muy... Sí, Leticia, perdón. Perdón, nosotros somos lectores, a mí me parece que más allá del lenguaje claro, leer es algo que nos permite ampliar la cabeza, ¿sí? Y ampliar la mente. Leer el lenguaje claro es más fácil, pero digo, obviamente la lectura, ¿sí? Es un paso fundamental para estas cosas, porque uno puede escribir en el lenguaje claro cuando entiende lo que está escribiendo también. Puede traducir al lenguaje claro cuando uno entiende lo que está escribiendo y cuando conoce el tema. Por lo tanto, claramente la lectura y la profundización de los temas hace que uno pueda traducir al lenguaje claro más fácilmente. Excelente. Y conociendo que sos una gran lectora de diversas índoles y culturas como la japonesa, somos lo que leemos, ¿no es cierto? Somos lo que fuimos leyendo. Y Sí, leemos porque tenemos solo una vida, ¿no? sí, es cierto, si no leeríamos más. Leticia, nos quedan tan solo 2-3 minutos, sabemos que tu agenda es limitada. Tenés muchísimo, muchísimo por hacer. Vamos a ir cerrando este encuentro. Es el primer encuentro de varios que se van a realizar los jueves en este mismo horario. Y te hago dos últimas consultas para ya cerrar. Perdón, por favor, a todos aquellos que no le pudimos responder sus consultas o comentar sus opiniones. Pasamos las 200 personas hace unos minutos. Leticia, ¿qué oradores vamos a escuchar o qué sería importante escuchar? Y ahora sí la pregunta más importante, sabiendo que hay funcionarios y personas de diferentes municipalidades, provincias, áreas, ¿por dónde empezar un proyecto de lenguaje claro? Está muteada, Leticia, se muteó automáticamente. Mira, para implementar un proyecto en lenguaje claro, me parece que yo les conté cuál era el proceso por el cual lo pensamos y lo implementamos. Lo primero fue la guía, el manual, con la guía y el manual capacitar, con la guía, el manual y la capacitación lograr lo que logramos, pero nosotros también lo que podemos hacer es ofrecerles, obviamente, la guía y el manual, y la capacitación y la formación es lo fundamental para esto. Uno tiene que tener una guía, un manual y capacitar, capacitar, capacitar y capacitar. Para lograr que el lenguaje claro se derrame en toda la sociedad, si querés, desde el punto de vista del Estado. Nosotros trabajamos en esto, estamos dispuestos, obviamente, a que cualquier municipio o cualquier área que esté interesado en los manuales y la guía, se los vamos a facilitar. No vamos a poder capacitar a todos, pero la idea es en estas jornadas capacitar y poder multiplicar la capacitación en algún momento. Vos me estabas preguntando recién cuáles eran los oradores. ¿Sí? El jueves 15 va a estar Germán Arias, hablando de desburocratización. El jueves 22, Susana Vinuales, hablando del lenguaje claro e inteligencia artificial. El jueves 29 va a estar Cristina Carretero, hablando de comunicación clara como factor determinante del desarrollo social. ¿Sí? El jueves 6 de julio a las 18 horas va a estar Ana María con comunidades autóctonas. El jueves 13 va a estar Enrique hablando del lenguaje claro en salud. El jueves 20 va a estar Lorena Tura de Moral, ¿sí? Hablando de la implementación del lenguaje claro en el Poder Judicial. Nosotros estamos trabajando con ellos en implementar lenguaje claro y en el proyecto. El jueves 27 va a estar Natalia de Lucía Hardy, hablando de accesibilidad y lectura fácil. El jueves 3 de agosto va a estar Edgardo Frutos, hablando del derecho a entender como premisa al derecho de la identidad. El jueves 10
va a estar Carmen Cuco hablando de editar y corregir para contribuir a la claridad del lenguaje jurídico. Y el jueves 17, por último, va a estar Antonio Martín hablando de la empatía con la ciudadanía, las dificultades de cambiar lo obvio. La verdad es que todos los expositores tienen un currículum excelente, algunos de ellos hemos trabajado en forma conjunta con ellos para lograr este programa de lenguaje claro. Por lo tanto, claramente los invito a todos los que están hoy escuchando a que no se pierdan ninguna de las clases de Zoom, que me parece que van a estar grabadas, ¿sí? Y que las pueden ver, pero que no se pierdan, porque lo que vamos a lograr con la capacitación del lenguaje claro, lo que vamos a lograr con la implementación de este programa, va a ser que podamos usar la herramienta, que podamos usar este programa, así que sea un hito y un orgullo de la política pública para que el lenguaje claro se utilice en todos los ámbitos, en el ámbito, como dijimos, público y también en el ámbito privado, ¿sí? En el ámbito privado, para llegar a que el ámbito privado se contagie de nosotros, ¿sí? En la implementación del lenguaje claro. Leticia, hay una persona que dice, Nidia, un lujo tenerla a Leticia como oradora, clarísima, honra el lenguaje claro. Y creo que esta oración final sintetiza tu simpleza, tu claridad y tu nivel enorme a la hora de expresar un proyecto tan importante como el ser transparente para generar confianza en la ciudadanía. Un enorme gusto compartir este tiempo, tu agenda en el instituto. El cierre es tuyo y muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, obviamente, les quiero agradecer a todos los que me aguantaron durante una hora y me escucharon durante una hora, me tuvieron que soportar. Algunos ya los conozco y me aguantan todos los días. No sé qué hacen ahí sentados mirándonos, pero bueno, la verdad es que es un placer poder contarles a todos cómo trabajamos desde la Secretaría y desde el gobierno en un proyecto como este de lenguaje claro. Y los invito claramente a que se comuniquen con nosotros, ¿sí? Con la Secretaría, para que nosotros podamos ayudarlos en las áreas donde están, en los lugares donde están, en la manera que nos sea posible a implementar el lenguaje claro como parte de una política pública. ¿Sí? Les agradezco y bueno, esperemos vernos de nuevo en algún momento. Leticia, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y buenas noches a todos.